Muy buenos días. Abrimos esta página para platicar, para disertar cómo buscar información médica confiable en el Internet. A cargo de su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado. El día de hoy, de acuerdo a los avances tan importantes que existen en la actualidad, como es la herramienta básica que se conoce como Internet, debemos de tener la capacidad para poder buscar información médica confiable en el Internet. No todo lo que aparece en el Internet es médica ni es confiable. Luego entonces partiremos en estos momentos de una breve definición. El Internet, una herramienta actual, es una red de redes que permite la interconexión que es descentralizada de una gran cantidad de computadoras a través de un conjunto de protocolos. Esto es importantísimo porque, insisto, la información médica confiable debe de ser exactamente eso, información médica confiable. Y no toda la información que aparece en el Internet es confiable. Siempre debemos de desconfiar de lo que aparece en el Internet. Y por supuesto, debemos de seguir una decena de recomendaciones para poder nosotros tener la confianza que lo que aparece y lo que recabamos en el Internet es confiable y la cual debe de leerse y por lo tanto debe de tomar en cuenta lo que ahí se escribe. Por una sencilla razón, no toda la gente que escribe en el Internet es una persona que habla exactamente con conocimientos profundos. Y en el caso de la información médica, debemos de ser, insisto, muy cautos para poder obtener la información que corresponda a nosotros y poder ser válida en la formación del médico, que pueda ser una información válida para poder disertar en los diferentes foros relacionados con la medicina. Y es algo muy importante. En el caso de esta nueva herramienta del Internet, no, insisto, no debemos de confiar. Siempre debemos de contrastar una información con otra. Es muy importante. Siempre debemos checar, como lo hemos manifestado en nuestras clases, que venga de una comunidad médica, científica y reconocida. Ese es un punto muy importante, que provenga de una comunidad universitaria, donde exista, obviamente, elementos que puedan revisar esa información y le puedan dar validez y un respaldo universitario. Y por supuesto, se deben de revisar artículos médicos profesionales. Es muy importante. Ejemplo, cuando una información sale de una universidad, tiene el respaldo de la universidad y por supuesto, obviamente, va a existir un comité editorial que va a estar revisando los artículos que de ahí provengan. Ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Facultad de Medicina, tiene una revista de la Facultad de Medicina confiable en cuanto a sus artículos médicos que ahí aparecen. Y el respaldo de la UNAM es definitivo para tener, de alguna manera, donde poder confiar. Ejemplo, también en cuanto a comunidades científicas reconocidas. Nadie puede dudar que el Instituto Nacional de Salud Pública, su revista, es de una calidad muy elevada, porque existe esa capacidad del comité editorial de estar checando que lo que ahí se escriba tenga veracidad, tenga las características médicas, científicas y de confiar. O también por instituciones, como decíamos, la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social es una revista confiable
hecha de médicos, paramédicos y con un buen comité editorial que supervisa que lo que ahí se dice sea evidentemente verdad. Y por la otra, decíamos, el respaldo de universidades, el respaldo de instituciones médicas científicas y por supuesto también de profesionales que sean reconocidos en su ámbito. Nadie puede dudar de Federico Ortiz Quesada cuando hable de urología o de trasplantes renales. Nadie puede dudar, como ejemplo, de Ruy Pérez Tamayo cuando hable de investigación. De tal suerte que esos serían los primeros bosquejos que debemos de tomar en cuenta para que nosotros confiemos en los artículos que ahí aparezcan, en la información médica confiable. Insisto, que tenga el respaldo de una institución médica, que tenga el respaldo de una institución científica y que sean autores reconocidos en el área donde están escribiendo. Es importantísimo checar esto. Por supuesto que hay otros puntos para poder determinar que una información médica es confiable. Y una de ellas, que también lo hemos dicho en el aula, es ¿cuál es la fecha de publicación? Los artículos que usted elija deben de ser de publicación reciente. Y para que hablemos de un tiempo, se recomienda que sea una información no mayor de los últimos 5 años, a excepción que sea un artículo que funde las bases sobre la disertación de su tema. Y por supuesto, si pasa de ese tiempo, es o son elementos que te permiten a ti desconfiar, porque serán artículos ya desactualizados. Y por supuesto, posiblemente de un conocimiento ya rebasado. De tal suerte que usted, al sacar su artículo, debe de checar la fecha. Es importantísimo la fecha porque, insisto, otro detallito para hablar de información médica confiable es que deben de ser artículos médicos de reciente publicación. Y vuelvo a repetir, de instituciones médicas de confiar, de universidades y por supuesto de profesionales de la salud expertos en esa área. Entonces usted siempre debe de checar la fecha de publicación en que se recibió ese artículo y la fecha de la publicación del mismo artículo. Si hay ese cuidado, usted debe de confiar. El otro gran detalle, como mencionábamos previamente, es quién es el autor o quiénes son los autores de ese artículo. Eso es muy importante. Lo primero y principio básico que usted debe de tomar en cuenta es que si aparece un artículo en internet y donde no viene la autoría, de principio es un artículo que usted no debe de tomarlo en cuenta. Los artículos que usted revise deben de venir firmados, deben de saber qué persona o qué personas lo escribieron. Y por supuesto, si tiene dudas, puede checar que sea un profesional reconocido en el área que está escribiendo. Eso es muy importante. Debe checarlo. Insisto, si es sobre metodología de la investigación, obviamente nadie va a dudar de Ruy Pérez Tamayo, del doctor Ruy Pérez Tamayo. O en su defecto, vuelvo a repetir, sobre trasplante renal del doctor Federico Ortiz Quesada. Chequemos nosotros a nuestros autores, que eso nos va a garantizar de que estamos leyendo un verdadero y buen artículo y que la información que leamos de este autor es información médica confiable. Es otra de las partes muy importantes que nosotros podemos checar para leer que lo que estamos nosotros adquiriendo a través del internet es una información médica confiable. Importantísimo. Si tenemos dudas, debemos de checar el perfil del autor que escribe ese artículo o los autores. Ojo, si un artículo no tiene quién es el autor, descártelo.
no pierda su tiempo, porque evidentemente es un artículo que no podemos confiar. Otro detalle importantísimo que usted debe estar pendiente es que toda información médica confiable, todo artículo de calidad, siempre va a tener al final información sobre las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de ese artículo. Si usted tiene dos opciones, podrá usted ir a las fuentes primarias de la información y corroborar lo que se dice en ese artículo. Luego entonces, si tiene en sus manos un artículo con fuentes bibliográficas que son de dudosa calidad, tampoco lo lea. Es algo que a usted no le va a ser de utilidad. O en su defecto, cheque las fuentes primarias para ver la calidad de esa información médica confiable. Y bueno, algo que es importantísimo ya en la actualidad es que existen, para checar información médica confiable, buscadores académicos, sitios web, de tal suerte que aquí vamos a hacer una breve semblanza, una breve reseña de algunos que le pueden ser de utilidad a usted para su formación médica o ya como médico formado en alguna de sus especialidades o medicina en general. Uno de los buscadores académicos que se pueden recomendar es Dialnet. Dialnet. Este buscador académico se centra en revistas, en tesis, que las cuales han sido elaboradas con un proceso académico confiable, y por supuesto también presenta ponencias de congresos de investigadores científicos. Es una fuente muy importante, una fuente documental muy importante, y es un buscador académico que es viable. Dialnet. Existen otros, y este es muy reconocido, Cielo, SC. Cielo es un buscador académico donde de manera habitual existe información médica confiable. Y algo muy importante, Cielo fue creado para dar viabilidad a la literatura científica de América Latina y el Caribe, y dispone de recursos importantísimos de fundaciones de todas partes del mundo. Habitualmente este buscador académico es muy importante y de confiar. Otro buscador académico que puede usted checar la información médica científica que aparece ahí es importante. ISEC, y latina SEEK, ISEC. Y curiosamente centra la información sobre las universidades de prestigio que están generando información médica científica. Obviamente también tiene otros organismos como las ONGs, sitios webs entre comillas oficiales, y algunos aspectos desde el punto de vista administrativo gubernamentales. Este buscador académico también se recomienda. Otro buscador académico es ERIC, ERIC, ERIC. Este buscador académico genera información médica confiable. Es una biblioteca virtual especializada en asuntos académicos. Tiene una variedad muy amplia de fuentes bibliográficas, una infinidad de artículos, de revistas y diversos trabajos que están perfectamente bien supervisados. Y tiene un pequeño detalle: este buscador académico cuenta con funciones de búsqueda avanzada, atajos para poder llegar a la información que usted desea según el tema que desee revisar. El Science Research es importantísimo. Este buscador académico, Science Research,
Este tiene la característica que es gratuito y además abierto para todo el público. Es muy importante. El Science Research se vale de otros motores de búsqueda especializados y tiene una característica: es capaz de evitar duplicidades cuando usted seleccione su información. Es muy útil y le permite cotejar diferentes puntos de vista sobre el tema que usted está revisando. Insisto, Science Research, gratuito y público, genera información médica confiable. Y bueno, otro buscador académico es Journ, J-O-R-N, Journ. Este tiene más de 3000 revistas especializadas y fíjese bien, en modalidades de índole ecológico y fundamentalmente biomédicas. Y también tiene un conocimiento en humanidades, en el área de humanidades en general. Journ, información médica confiable. Y este es uno de tantos y tantos buscadores académicos. Y por supuesto, no debemos de dejar a un lado Science. Science es un motor, un buscador académico que indexa hasta 60 bases de datos y 200 millones de sitios especializados en información científica. Science genera información médica confiable. Y por supuesto, les volvemos a repetir, usted no se confíe. Siga los lineamientos que inicialmente le comentamos y usted va a tener información médica confiable. Cuando exista el respaldo de una universidad, garantiza lo que usted lee. Cuando exista el respaldo de una institución médica, usted debe de confiar. Cuando exista un profesional de la salud que está reconocido en todas y cada uno de los ámbitos de lo que está escribiendo y se ha dedicado buena parte de su vida a ello, debe de confiar. Espero que con estos breves consejos, al abrir esta página, ustedes estén orientados y encuentren y hagan una búsqueda con éxito de información médica confiable. Con estos breves consejos se despide de ustedes Dr. Ramón Camacho Delgado y cerramos esta página. Espero les sea de utilidad para los trabajos que usted desea realizar. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta la vista.